Bien, veremos ahora el tema de lenguaje algebraico, que será la base para nuestros siguientes temas de ecuaciones. El lenguaje en general es un conjunto de signos articulados con el que el ser humano expresa sus sentimientos, ya sea en forma oral, que es hablada, o en forma escrita. Si hablamos del lenguaje algebraico, entonces, el lenguaje del álgebra es un lenguaje que utiliza letras, símbolos como signos de operación y números para expresar en forma breve y concisa enunciados en los que se pide realizar operaciones matemáticas. ¿Cuál es la ventaja del lenguaje algebraico? La principal ventaja es que el lenguaje algebraico nos permite encontrar de manera simple y rápida las operaciones y el análisis de una situación. Si recordamos el video 2 de sus sesiones, recordaremos que se planteaba un problema. Se decía que un caballo necesita 4 herraduras, una en cada pata, y que cuántas herraduras necesitamos para un caballo, 2 caballos, 3 caballos, 4, 5, 6 caballos. Y entonces decíamos que el número de caballos cambiaba y así el número de herraduras. Las herraduras eran 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Entonces hacíamos la pregunta, ¿qué es lo que se hace para saber cuántas herraduras tiene? Bueno, como lo expresamos con palabras, eso se llama el lenguaje común. Lo escribimos o lo decimos con palabras, pero cuando encontramos la regla, esas palabras las convertimos a símbolos. Eso es lo que se conoce como el lenguaje algebraico. Así, por ejemplo, si decimos qué se hace y lo ponemos con palabras, se multiplica 4 por el número de caballos. Eso sería el lenguaje común. En cambio, cuando ponemos los símbolos, el número de caballos lo representamos con n y lo multiplicamos por 4, recordando que un número y una letra juntas indican multiplicación, y entonces este es el lenguaje algebraico. Básicamente, el lenguaje algebraico significa que vamos a traducir las palabras a símbolos matemáticos, aunque también lo podemos hacer a la inversa. ¿Sí? El lenguaje común es el lenguaje que nosotros hablamos. Cuando nosotros decimos un número, pero no especificamos el número, lo vamos a representar en álgebra con una letra. También podemos decir un número desconocido o un número cualquiera, sin especificar el número. En álgebra lo representamos con cualquier letra minúscula. Aquí, por ejemplo, puse la X, pero puede ser cualquier letra. Bien, comenzaremos con algunos ejemplos básicos del lenguaje algebraico. Cuando decimos el triple de un número, 3 veces un número, el producto de 3 y un número, la palabra producto significa multiplicación. 3 por un número cualquiera. Bueno, si tú te das cuenta en estos casos, en ningún momento mencionamos el número. Pero si tú dices el triple de un número, piensa, por ejemplo, que si tú dijeras el triple de 4, serían 12. El triple de 8, 24. El triple de 10, 30. Cuando tú dices el triple de algo, lo estás multiplicando por 3. Aunque también puedes haberlo sumado 3 veces, como tenemos en la otra enunciado, 3 veces un número. Es decir, que como no mencionamos el número, lo tendríamos que representar con una letra. Así que, del lenguaje común a símbolos, estas se escribirían 3m, porque recuerda que un número y una letra juntas indica que se está multiplicando. Aquí estoy diciendo el triple de un número. O 3 veces el mismo número, m más m más m. Como no dije el número, puede ser usando una letra, cualquier letra minúscula. Continuamos con otros ejemplos del lenguaje común a lenguaje algebraico. Si tenemos, por ejemplo, la frase el cuádruple de un número o un número multiplicado por 4, lo podemos escribir 4
junto a una letra 4b significa el cuádruple de un número o 4 multiplicado por un número cualquiera, que es igual a 4 veces el mismo número. El número b más b más b más b, que como no lo conocemos, lo representamos con una letra, es lo mismo que decir 4b, 4 veces el número. Siguiendo en esa idea, continuamos. El quíntuple de un número es un número multiplicado por 5. Al no mencionarlo, significa que lo pondremos con una letra. Por ejemplo, x. 5x es el quíntuple de un número o 5 veces ese mismo número. X más x más x más x son 5x. Ahora, en lenguaje algebraico, veamos las fracciones. Si, por ejemplo, tengo aquí un entero dividido en dos partes y yo supiera el número que dijera vale 10 el entero, bueno, pues la mitad sería 5 y 5. Si yo no sé quién es el número, pues lo represento con una letra. La mitad de ese número desconocido, pues entonces sería un medio de x o x entre 2. Del mismo modo, la palabra semi entenderemos que es la mitad de algo, por eso semicírculo es la mitad de un círculo. A su vez, si por ejemplo tengo una figura que vale 60 y yo quiero la tercera parte de eso, pues serían 20, 20 y 20. Pero si no sé cuánto vale, pues entonces lo represento con una letra, que en este caso puse Y, así que cada parte sería un tercio de Y o Y entre 3. Bien, asimismo, continuando en esa idea, la cuarta parte de un número, al no decir el número, significa que lo vamos a representar con una letra y su cuarta parte, pues dividido entre 4. Aquí pusimos b entre 4 o un cuarto de b. La quinta parte de un número, bueno, sería b o a entre 5 y la quinta parte de b, un quinto de b. Aquí, por ejemplo, vamos a la parte de las potencias. Un número multiplicado por sí mismo. Bueno, si por ejemplo pensara en 7 multiplicado por sí mismo, la operación que yo haría sería 7 por 7. Ahora, también lo podría abreviar en forma de potencia 7 al cuadrado. Pero aquí no tenemos el valor. Entonces, un número multiplicado por sí mismo podría ser a por a, al no saber qué número es, y del mismo modo lo podría representar como a al cuadrado. O si yo fuera a escribir 8 por 8 por 8, bueno, yo lo puedo abreviar como 8 al cubo. Pero si yo no sé el número, entonces podría ser x por x por x, que es lo mismo que x al cubo. El cubo de un número es lo mismo que un número a la tercera potencia y se representan del mismo modo. Del mismo modo, las operaciones tienen palabras que nos indican el signo que vamos a utilizar. Signo de más, signo de menos, entre. Así, por ejemplo, cuando hablamos del signo de más, se aplica en palabras como agregar. Cuando escuchamos la palabra agregar, pues lo simbolizamos con un signo de más. Aumentar, sumar, reunir, añadir. Estas palabras nos indican que estamos hablando de una suma y tendríamos que ponerle el signo de más. Incrementar. Todas estas tienen como simbología este símbolo. Del mismo modo, para el signo de menos, pues hay palabras que nos ayudan a representar, que decimos, esta palabra equivale a este símbolo. La palabra disminuir significa una resta, restar obviamente, menos. La palabra diferencia significa resta, sustraer, reducir. Todas estas palabras, cuando las escuchemos, entenderemos que el símbolo que las representa es el signo de menos. Del mismo modo, para la división tenemos la palabra dividir, repartir, cociente, porque división y cociente son sinónimos, la palabra razón, la palabra proporción. El caso de la multiplicación, he puesto aquí paréntesis, no he puesto el signo por.
debido a que en álgebra, para indicar multiplicación, debemos utilizar los paréntesis porque no se usa el símbolo de por debido a que puede ser confundido con la letra X, con una literal. Así, por ejemplo, palabras que indican multiplicación es la palabra producto, que es sinónimo de multiplicación, la palabra multiplicar, la palabra veces, ¿sí? Cuando se escribe, además, un número conjunto a una letra o letras juntas, debemos saber que se está indicando una multiplicación. Ahora, haremos un ejemplo de expresiones que están del lenguaje común al lenguaje algebraico, combinando lo que hemos aprendido. Por ejemplo, si yo digo un número aumentado en 3. Bueno, un número, como no lo sé, lo puedo representar con una letra. La palabra aumentado lo tendría que representar con un signo de más. La palabra aumentar se simboliza con más. Y en 3, pues obviamente con el número 3. Entonces, un número aumentado en 3 puede estar representado en lenguaje algebraico como n más 3. Otro ejemplo podría ser la suma de dos números. Dos números, pero no se indica qué números son. Por lo tanto, al ser dos números que no sabemos, tendremos que representarlo con letras. La suma, pues obviamente con el signo de más. Los dos números, como no se dijeron, pero al escuchar dos números son dos números distintos, pues usaremos dos letras distintas, por ejemplo, la A y la B. Entonces la representación quedaría A más B, la suma de dos números. Otro ejemplo podría ser, un número se disminuye en 4. Y nuevamente no conocemos el número, por lo tanto lo representamos con una letra. Se disminuye. Disminuir, pues lo representamos con el signo de menos. Y en 4 está diciendo por qué cantidad, es una constante. Así entonces, un número se disminuye en 4, podría ser representado como x menos 4. Otro ejemplo, el doble de un número menos el cuadrado de otro. Ya dijimos que el doble es como multiplicar por 2. Y como no decimos el número, pues entonces poner 2a significa el doble de un número. Menos, obviamente, con el signo de resta y el cuadrado de otro. Al decir otro número, aunque no sepamos cuál es, debemos de representarlo con otra letra. Si dijéramos del mismo número, pues usaríamos la misma letra. Pero al decir de otro número, tenemos que usar otra letra. Y además dice que está elevada al cuadrado. Así que dijimos, el doble de un número, el doble es 2a, menos con el signo de resta, el cuadrado de otro, b cuadrado. La representación algebraica sería 2a menos b al cuadrado. El cociente de un número y 12. La palabra cociente indica división. De hecho, cociente y división son sinónimos. Un número que no conocemos lo representamos con cualquier letra minúscula y 12 sí lo sabemos. Entonces, al acomodar la expresión, m entre 12. Sería lo mismo que el cociente de un número y 12. La tercera parte de un número es igual a 60. La tercera parte. Decir la tercera parte es decir un tercio. Como no sabemos el número, ponemos una letra. La palabra es igual se representa con el signo igual y obviamente 60 es una constante, pues la escribimos con el número 60. Por lo tanto, la tercera parte de un número es igual a 60 sería un tercio de y, o cualquier letra, es igual a 60, o lo que es lo mismo, y dividido entre 3 es igual a 60. La diferencia de dos números. La palabra diferencia
Si les recuerdan, la diferencia es lo mismo que una resta. Y son dos números, pues como no se dijeron qué números eran, entonces estamos hablando de dos letras distintas. Así que la diferencia de dos números sería x menos y. El cubo de un número sumado con el doble del mismo número, bueno, en primer lugar, el cubo de un número sin decir el número es una letra elevada a la tercera potencia. Sumado, pues el signo de más. El doble del mismo número, y aquí eso es importante, cuando digo el mismo número, aunque no lo conozca, yo ya le puse una letra anterior, debo de usar la misma letra para indicar que es el mismo número. Entonces utilizaría también A, pero ahora dice el doble del mismo número. Recuerda que el doble se representa 2 multiplicado por la letra, 2A. Así que sería A al cubo más 2A. Si hablamos ahora del producto de tres números, recuerda que la palabra producto indica multiplicación, pero en álgebra no se usan el signo de por. Para ello usamos el paréntesis. O, en todo caso, si son número y letra juntas o letras juntas, indican multiplicación. Como son tres números y no se mencionaron cuáles son, deben de ser tres letras distintas. Así, el producto de tres números lo podría poner como tres letras diferentes multiplicadas o simplemente juntas. Gracias. Entonces terminaremos por decir que el lenguaje común es el lenguaje que usamos cotidianamente con palabras y el lenguaje algebraico es su representación por medio de símbolos. En el siguiente video veremos otro tipo de expresiones combinando las que ya tenemos. Muchas gracias.